Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un increíble miércoles. Y hoy voy a hablar sobre el silencio. En algunos otros programas he hablado de la importancia a veces de conocer ese silencio, de conocer ese espacio donde uno logra escucharse a sí mismo. Pero hoy voy a hablar de otro tipo de silencio. Porque de repente, quiero aclarar esto desde el principio, porque de repente puede ir pasando el programa y seguramente algunas personas llegarán a preguntarse, bueno, pero en algunos programas Amadi ha mencionado que aprender a guardar silencio, aprender a encontrar ese espacio de silencio es funcional porque da la oportunidad de escuchar al otro, porque da la oportunidad de conectar con el otro, porque da la oportunidad de empatizar con el otro. Pero hoy no voy a hablar de ese tipo de silencio. Hoy voy a hablar, literal, de una polaridad en el silencio. O sea, hoy mi intención es, durante el programa, poderte mostrar cuántas veces el silencio en el aspecto de no hablar, no expresar, no decir eso que realmente estás viviendo, no decir eso que realmente te está pasando, no decir eso que realmente en algún punto de tu vida te está atormentando, ¿cuánto puede llegar a afectarte? ¿Cuánto puede llegar incluso a alejarte de personas, a perder personas o a meterte en situaciones complicadas en tu vida? Creo que a veces, por eso al principio del programa quise como tocar los dos tipos de silencio, porque creo que a veces uno se queda como en el tiene que ser una lucha interna y entonces tengo que vivirlo yo y entonces tengo que trabajarlo yo. Y muchas veces, por ejemplo, yo escucho personas que dicen, es que esto no lo hablo o esto no lo digo porque el otro no está listo para escucharlo. Porque el otro no está listo para escuchar lo que estoy viviendo o por lo que estoy pasando. Y damos por hecho, no le damos la oportunidad al otro de saber si está o no está listo, sino damos por hecho que el otro es vulnerable, damos por hecho que el otro es débil, damos por hecho que el otro no va a saber manejar lo que hoy yo necesito decirle. Yo a lo largo de mi vida como terapeuta, que es como la primera parte que voy a tocar, en algún punto ya hablaré como para mí cómo ha sido ese, a veces no decir las cosas, pero en este proceso, en el tiempo que llevo dedicándome a terapeuta, he escuchado muchas personas que ese proceso de mantenerse en silencio, ese no expresar lo que realmente están viviendo, a veces los han llevado o las han llevado a una gran desconexión con las personas que hay en el entorno. Creo que uno cree muchas veces que no hablar o no decir lo que realmente necesito decir va a mantener las situaciones en lugares menos dolorosos, en lugares más equilibrados, pero creo que si uno se detuviera realmente a mirar, a veces cuánto daño puede llegar a hacer con no decir lo que realmente está viviendo, con no expresar lo que realmente está pasando, uno creo que se ahorraría muchas cosas. A veces decidimos no decir cuál es esa lucha interna. A veces decidimos no decir qué es eso que me duele, qué es eso que me molesta, qué es eso con lo que no estoy de acuerdo. Porque pienso que la otra persona no lo va a recibir como yo lo quiero decir. Y yo cuando han llegado pacientes al consultorio y me dicen, es que Samadi, no sé si lo va a recibir de una manera adecuada, no sé si va a aceptar eso que yo le estoy diciendo, o no sé si tan solo vamos a solucionar algo si yo expreso lo que estoy viviendo. Yo muchas de las veces les he contestado, ¿y
¿Y cómo sería que le dieras la oportunidad al otro de tomar su decisión en cómo tomar eso que tú le vas a decir? ¿Cómo sería que le dieras ese voto de confianza a la otra persona con eso que hoy tú necesitas expresar? Porque a veces nos justificamos en que no decimos nada porque ¿qué va a pasar con el otro si se lo digo? A veces nos justificamos diciendo, es que el otro no tiene la capacidad de recibir esto que yo necesito expresarle. Pero no te das la oportunidad de mirar que en el no expresarlo, también te estás generando muchas situaciones a ti de mucha tensión, de mucha frustración, muchas situaciones que más que permitirte ese avance, más que permitirte ese soltar muchas cosas en tu vida, se vuelve todo lo contrario. Porque hay una parte de ti que si hoy te dieras la oportunidad de escuchar ese silencio que tú te cuentas que es necesario en tu vida, podrías darte cuenta que detrás de eso estoy segura que hay muchas cosas que necesitas decir, que hay muchas cosas que necesitas comunicarle a tu pareja, que necesitas comunicarle a tus padres, que necesitas comunicarle a un amigo, que necesitas comunicarle a un terapeuta, pero que lo que hay detrás de ese no lo voy a comunicar es mucho miedo a cómo es que el otro lo va a recibir, a cómo es que el otro va a reaccionar y que yo no sepa qué es lo que voy a hacer con la reacción del otro. Porque eso es lo que realmente te detiene a expresar lo que necesitas expresar. Y que a veces es más fácil decir, pues me lo quedo para mí, porque creo que eso me va a llevar a una solución certera. Pero realmente yo hoy te voy a invitar a preguntártelo a ti. ¿Cuántas veces cuando has decidido guardar silencio, cuando has decidido no decir lo que realmente necesitas expresar, no decir lo que realmente te está pasando, realmente cuántas de esas veces el desenlace o el resultado ha sido solución? ¿Cuántas veces el desenlace o el resultado ha sido positivo? O todo lo contrario, te has encontrado con personas que te dicen, ¿y por qué no me dijiste nada? ¿Y por qué no me expresaste por lo que estabas pasando, por lo que estabas viviendo? ¿O por qué no me expresaste que esos puntos en tu vida o en nuestra vida no estaban siendo funcionales para ti? Y a lo mejor si me lo decías, podíamos encontrar una solución juntos. Pero ese es el conflicto, que la realidad es que uno internamente da por hecho que la otra persona no puede con lo que le va a decir. Da por hecho que la otra persona no va a tener la capacidad para sostener lo que uno mismo está viviendo. Y entonces uno decide quedarse en ese, pues se queda esa lucha para mí. Pero no nos damos cuenta que a lo largo esa suma de silencios se vuelven suma de frustraciones, suma de momentos donde no soy completamente auténtica con la persona que tengo frente a mí. Y que el día que la bomba estalla, que el día que realmente me doy cuenta que había muchas cosas que necesitaba decir, pero que tal vez hoy ya no está la persona a quien se lo quería decir, entonces tienes la capacidad de voltear atrás y mirar todos esos silencios. Y entonces estoy segura que en ese momento te podrás decir, creo que sí tuve que decir muchas cosas. Creo que sí había mucho que decir y que a lo mejor si lo hubiera dicho, se hubiera encontrado una solución, se hubiera encontrado algo que hacer diferente. Podríamos haber hecho cambios en nuestra vida, pero no sucedió. Porque preferiste quedártelo para ti, porque preferiste que la lucha interna era más fácil, sin darte cuenta que a lo mejor en compañía, a lo mejor en contención, las cosas iban a solucionar o iban a fluir de manera diferente. Yo cuando estaba pensando en hablar de este tema, obviamente volteé a ver mi vida y dije, a ver, ¿en qué momentos
ese tipo de silencio ha generado situaciones en mi vida. Y claro, donde lo vi más claro fue en mis relaciones de pareja. O sea, creo que en varias ocasiones, me gustaría decir que en una sola, pero en varias ocasiones cuando me he relacionado con personas, creo que hay momentos que mi aparente fortaleza, mi aparente capacidad de tener el control absolutamente de todo y que nada se vuelva un conflicto, porque soy una persona que no disfruta del conflicto, muchas de las veces me ha hecho no decir cosas que realmente quiero decir. Muchas de las veces me ha hecho no expresar lo que realmente me está pasando. Yo recuerdo que en alguna ocasión en mi relación actual, yo hablando con mi pareja, ella me decía, es que yo no entiendo por qué tenemos que llegar a puntos límites para que tanto tú digas lo que te está pasando como yo diga lo que me está pasando. Y creo que esa vez yo recuerdo que le respondía, es que, ¿sabes? Creo que hoy me doy cuenta que hay muchas cosas de las que yo no digo, o sea, no puedo hablar por ella, ¿no? Pero si en ese momento yo me volteaba a ver y en ese punto intentaba sincerarme por completo, me estaba dando cuenta que muchas de las cosas que yo no decía o que yo no expresaba, que no me parecían, que estaban sucediendo cosas con las que realmente yo no estaba de acuerdo, a lo mejor con una forma de comportamiento de ella, con alguna situación que me desequilibraba a mí. O sea, no puedo hablar como por los demás, pero que yo mirándolo de manera más auténtica, sí me estaba generando un desequilibrio a mí. Yo había un punto donde en ese momento cuando ella me lo preguntó, yo dije, a ver, Samadhi, ¿y por qué lo haces? Y me daba cuenta en ese momento que lo hacía porque una gran parte de mi temor, una gran parte de mi miedo era que si yo le decía todo lo que a mí no me parecía, que si yo le decía todo con lo que yo no estaba de acuerdo, entonces iba a haber un conflicto. Y para mí, gran parte del conflicto en mi vida, como que el resultado del conflicto en muchos momentos de mi vida ha significado el término de una relación, el darle final a algo. Y obviamente había una parte dentro de mí que decía, si yo le digo con todo lo que no estoy de acuerdo, si yo le digo estos puntos que no me parecen, va a haber un conflicto y se va a ir. Se va a terminar mi relación. O sea, yo daba por hecho que si yo expresaba lo que estaba viviendo en ese momento, lo que no me gustaba, la otra persona no iba a ser capaz de sostenerlo. La otra persona no iba a ser capaz de escuchar lo que yo estaba viviendo. La otra persona no iba a ser capaz de encontrar una forma de resolver lo que estábamos viviendo en ese momento como relación. Y me acuerdo que cuando yo le dije eso, ella lo único que me respondió es, pues hay que darnos la oportunidad de decir qué es lo que tenemos que decir. Y no solamente porque tengamos que decirlo, sino también que yo te dé la oportunidad a ti de darte cuenta qué es lo que sí está en ti cambiar o qué es lo que sí está en ti mejorar y que tú me des la oportunidad a mí también de poder revisar eso en nuestra relación. Porque a veces creemos que los silencios, que ese mejor no le digo nada, mejor en otro momento, mejor cuando la situación esté más tranquila, cuando no haya tantas emociones de por medio. Creemos que ese mejor después se vuelve una solución para el conflicto, se vuelve una solución para lo que estoy viviendo.
y no nos damos cuenta que a veces eso, más que volverse una solución, simplemente se vuelve un reloj de arena, que en el momento en el que se acabe ese tiempo, algo va a estallar dentro de nosotros, porque indudablemente cuando no se habla, cuando no se comunica, lo único que se hace es una suma de muchas situaciones sin resolver. A veces creemos que en el silencio, uno pensando o imaginando puede resolver muchas cosas, pero no nos damos cuenta que realmente en el camino no estamos resolviendo nada. No nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es guardarnos cosas y situaciones que en algún momento sí o sí van a salir. Eso que en algún momento yo dije, creo que en este momento no es el adecuado para decirlo, cuando menos te lo esperes, sin que pienses si es el adecuado o no, va a salir. Porque nuestro cuerpo no es un baúl de secretos. Y al contrario, creo que ahí es mucho darse cuenta cómo el silencio puede llegar a afectar. A veces cuando nosotros no nos damos esos espacios de expresión, no nos damos esos espacios de poner afuera todo lo que nos lastima, todo lo que no nos parece, todo lo que no nos está siendo funcional en nuestra vida, de alguna manera nuestro cuerpo lo tiene que sacar. Y como resultado vienen enfermedades, vienen accidentes, vienen situaciones que lo único que generan en nuestro cuerpo es ese detente, porque es momento de poner afuera todo eso que no necesitas. Hoy yo te invitaría, yo en verdad, cuando pasó esa situación con mi pareja, yo hubo un punto donde miré hacia atrás y miré muchas de las relaciones que había tenido anteriormente a ella y me di cuenta que muchas veces, por no querer generar un conflicto, me guardaba muchas cosas que realmente era importante decir, que se seguían repitiendo una y otra vez en mis demás relaciones, pero porque yo no las decía y yo no sanaba el conflicto, yo no sanaba lo que realmente estaba pasando, porque desde mi percepción era mejor callar, porque desde mi percepción, callando y no diciendo lo que realmente estaba pasando, por lo menos manteníamos un equilibrio en la relación, pero no me estaba dando cuenta que muchas de mis relaciones terminaron porque yo no estaba siendo completamente auténtica con la otra persona. Porque cuando yo decía todo lo que me había guardado, todos esos silencios, ya era demasiado tarde, ya se habían mermado muchas cosas dentro de la relación. Y así, ¿no? Obviamente me hizo voltear a ver a mi familia, me hizo voltear a ver muchas situaciones de mi vida donde me daba cuenta que el silencio, más que ser funcional, me estaba volviendo una persona en donde, pues sí, a lo mejor mantenía ese equilibrio, a lo mejor mantenía sin tanto conflicto, pero la realidad es que en algún momento todo eso iba a salir. Recuerdo que en una ocasión, en algún momento, ya hace algunos años, me relacionaba yo con una persona y recuerdo que esta persona muchas veces me decía, porque cuando ya platicábamos como una charla casual, me acuerdo que me decía, es que en tal momento de mi vida me pasó esto, o hace una semana me sucedió esto, y yo le decía, ¿y por qué eso que también son momentos difíciles para ti, por qué no los compartes conmigo? O sea, ¿por qué no te das ese momento y decir, oye, Samadhi, es que sabes qué, no todo es bonito, ¿no? También hay cosas en mi vida que estoy pasando y que no están siendo tan sencillas. Y me acuerdo que ella en ese momento me contestó, es que a mí me gustaría compartir contigo lo lindo de la vida y lo bonito de las cosas que pasan. No compartirte
toda esa mierda, toda esa porquería que también está pasando en mi vida. Y yo le decía, sí, pero date cuenta cómo el no compartir eso inconscientemente ha afectado o afectaba parte de la relación que yo tenía en ese momento con esta persona, ¿no? Y me acuerdo que esta persona me decía, ¿pero en qué afecta? Y yo lo último que le reflejé fue porque tú en esos momentos donde no le estás pasando bien, todo tu malestar, todo tu disgusto, también lo reflejas en esta relación. Y a veces yo no logro entender por qué lo vives o por qué estamos de esa manera. Pero hoy que me lo dices, creo que entiendo que ni siquiera es por mí, sino es por todo lo que estás viviendo afuera. Y recuerdo que en esa ocasión ella se reía y me decía, pues es que yo nunca me había dado cuenta, ¿no? Según yo, toda la mierda que vivía allá la dejaba allá y entonces cuando llegaba contigo, pues disfrutaba el momento, ¿no? Pero no era consciente de eso. Y es que es lo que muchas veces nos pasa. O sea, a veces no nos damos cuenta que esos silencios pueden ir mermando muchas situaciones de nuestra vida. Entonces, hoy yo te invito a que te des la oportunidad de mirar cómo ha sido ese silencio en tu vida, qué ha significado, qué ha traído de resultados a tu vida y qué tanto hoy te puedes dar la oportunidad de voltear a ver eso que has decidido callar y que si hoy realmente sigue siendo funcional en tu vida, seguir callándolo o lo único que te ha traído como resultados es mermar varias situaciones de tu vida. Espero y este programa te haya dado la oportunidad de mirar a lo mejor por qué no terminas de lograr comunicarte con la otra persona, no terminas de lograr sentirte completamente liberada, completamente liberado por eso que estás viviendo y que a veces es poder mirar que eso que está dentro de nosotros, también ponerlo fuera es liberador para uno mismo. Que tengas un increíble día, nos estamos viendo el siguiente miércoles en un nuevo tema y con un nuevo programa. Que tengas un gran día y muchas gracias.